Muy buen día, hermano. Espero que estén pasando un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho en el día de hoy. Quisiera compartir con ustedes un estudio acerca del nacimiento de Jesús, ya que, ¿verdad? Ya estamos en este día de Nochebuena y día de Navidad, donde conmemoramos o recordamos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pero antes de comenzar, ¿verdad? Hay algo que confunde a muchas personas y es el tema de los años. Me explico. En el tiempo de ahora, después de Cristo, nosotros contamos los años en orden, o sea, uno, 2, 3, ¿verdad? Pero en el tiempo antes de Cristo, las personas contaban los años al revés. En vez de ser uno, 2, 3, como lo contamos ahora, en el tiempo antes de Cristo, los años eran 3, 2, 1. Era en ese orden, era al revés de como lo hacemos ahora. Y el año donde nace Jesús se le considera el año cero, porque el impacto de Jesús fue tan grande a nivel mundial, ¿verdad? Cuando los demás pueblos y países también empezaron a saber de lo que él había hecho, que se toma a Jesús, ¿verdad? Como si fuera un nuevo comienzo, ¿verdad? Y a partir de Jesús empiezan a contar los años de nuevo como si empezara todo de nuevo, pero fue debido al gran impacto que trajo Jesús en el mundo. Por eso es que a partir del nacimiento de Jesús, pues entonces empiezan a contar los años de nuevo y ahora los cuentan en orden, uno, 2, 3, ¿verdad? Pero en el tiempo antes de Cristo, pues los años eran 3, 2, 1, era al revés, se contaban al revés, ¿verdad? Porque esto es algo que confunde a muchas personas. Y ahora bien, siempre, ¿verdad? En el tiempo antes de Cristo, siempre el pueblo judío sabía que iba a venir un día donde iba a venir, ¿verdad? El Mesías, el Salvador. Pero eso se hizo mucho más fuerte cuando llegó el profeta Isaías y Dios por medio de él empezó a profetizar de que el Mesías, ¿verdad? Venía ya, de que Jesús, ¿verdad? Iba a nacer. Y entonces el profeta Isaías profetizó, ¿verdad? Y él escribió todo lo que Dios le mandaba y él profetizó de que el Mesías iba a venir, de que él iba a sufrir y de todo lo que él iba a pasar, ¿verdad? Y a partir de los escritos del profeta Isaías se hace mucho más fuerte en el pueblo judío la venida del Mesías. Y eso fue alrededor de 600 o 700 años antes de Cristo. Y todas las generaciones a partir de ese entonces, el libro de Isaías, eso se predicaba mucho en las sinagogas judías y las generaciones siempre estaban hablando de eso, de que va a venir el Mesías. Es como ahora que nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Su regreso. Pues en ese tiempo ellos estaban esperando que Él viniera por primera vez, que apareciera el Mesías, ¿verdad? Y durante esos 600 a 700 años, que es el tiempo que tiene los escritos del profeta Isaías, pues durante ese tiempo las personas en el pueblo judío estaban esperando a que llegara el Mesías, su Salvador, ¿verdad? Ahora bien, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pasó alrededor de 600 o 700 años después de los escritos del profeta Isaías. Y como saben, el Espíritu Santo vino sobre una mujer llamada María que estaba casada con José. Y ellos no habían tenido relaciones y entonces el Espíritu Santo cubrió a María y ella tuvo un hijo a quien puso por nombre Jesús, ¿verdad? Debido a lo que Dios le dijo, que le dio su favor a María. Entonces José, él no quería estar con María porque se le iba a considerar como una infidelidad porque ellos no habían tenido relaciones y ella había quedado embarazada. Pero un ángel le dijo en sueño a José que aceptara a María como su esposa porque el hijo que iba a nacer era obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces también se nos relata detalladamente el nacimiento de Jesús en el libro de Mateo y Lucas, donde el emperador Augusto hizo un censo y como José era de la tribu de David, pues él fue a Belén para realizar el censo porque todos tenían que registrarse en el imperio debido a que el emperador Augusto pues hizo que se hiciera un censo y entonces José tuvo que ir allá. Entonces, como ustedes saben, pues Jesús nació en Belén. Ellos estaban buscando posada, José y María, pero no encontraron posada porque ya los lugares estaban llenos y le llegó a María el tiempo de dar a luz y María tuvo que dar a luz a Jesús en un pesebre. Se le consideraba tanto pesebre como al edificio, ¿verdad? O pesebre también se le consideraba al cajón donde le daban de comer a los animales. Pesebre era tanto el establo como el cajón donde los animales comían. Y Jesús fue puesto ahí en el cajón. Jesús nació y fue puesto ahí en el cajón donde le daban de comer a los animales. Eso es algo increíble, ¿verdad? Y Jesús fue nacido ahí en el pesebre. Pero ahora bien, ¿qué Dios nos quiso decir con esto? Porque todo tiene un significado y una importancia, ¿verdad?
¿Qué Dios nos quiso decir? ¿Qué mensaje Dios nos quiere dar al enviar a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre cuando Él es el Hijo de Dios y Él podía haber nacido alrededor de castillos con mucho oro? Él pudo haber nacido alrededor de muchos lujos, pero Jesús nació y no tenía nada. Nació como una persona pobre, porque, ¿verdad? Hablando en el mundo, las personas pobres son las que nacen en lugares así. Pues Jesús nació como una persona pobre, siendo el rey del mundo. ¿Por qué pasó esto? Pues bien, Dios nos da grandes mensajes, una gran enseñanza a nosotros, la humanidad, a través de este hecho. Y es que Dios mandó a Jesús a la tierra, a este mundo. Lo mandó en condición humilde y sencilla. Jesús pudo haber nacido alrededor de mucho oro, de muchos lujos, pero no tuvo nada. Eso nos enseña a desprendernos de las cosas materiales y de que las cosas materiales no son importantes. No son importantes porque Jesús no tuvo nada de lujo a su alrededor. Eso nos enseña de que tenemos que alejarnos de, ¿verdad?, de las cosas materiales y no apegarnos a ellas. Jesús vino al mundo en condición humilde y sencilla. Dios lo mandó humilde y sencillo. Y eso es una tremenda enseñanza. Los reyes en ese tiempo, ¿verdad?, estaban en palacio, estaban, ¿verdad?, en mucho lujo. Las personas ricas, tanto en la actualidad, ¿verdad?, siempre las personas ricas con mucho lujo, ¿verdad?, muchas cosas. Y Jesús no tenía nada, Jesús nació sin nada. Y eso es algo increíble, eso es una tremenda enseñanza de que a Dios le gusta lo humilde y lo sencillo. Jesús vino en condición humilde y sencillo, manso de corazón. Y eso es algo increíble, una tremenda enseñanza, sobre todo para las personas ricas o que presumen de sus riquezas, de sus lujos. Jesús, siendo el que más derecho tenía de tener lujo, no tuvo nada. Y eso es una tremenda enseñanza. Y también nos enseña mucho esto de que Jesús haya nacido en un pesebre como una persona pobre. Esto nos enseña que Dios está con los pobres y que Dios no va a abandonar a los pobres, que Dios es el consuelo de los pobres y que Dios les va a proveer. Jesús se hizo pobre según los pobres del mundo. Ustedes saben que el mundo rechaza a los pobres, los considera inferiores a los pobres. Pues Jesús vino al mundo como un pobre, se hizo un pobre para ayudar a los pobres, darle ánimo y renovar su fuerza, y para que los pobres del mundo sepan que Dios está con ellos, que Dios les va a proveer y que Dios no los va a abandonar. Y esa es una tremenda enseñanza. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber nacido rico, pero nació pobre. Jesús, Dios mismo se compadeció de los pobres, ¿verdad? Y Él mismo cargó ¿verdad?, con su condición de pobre para ayudar y renovar la fuerza de los pobres. Y eso es una tremenda enseñanza que también nos dejó Dios por medio de esto, ¿verdad? Y eso es algo increíble, una tremenda enseñanza. Luego de esto, ¿verdad?, se apareció el ángel Gabriel a unos pastores que estaban cerca del área y les dijo que había nacido el Mesías. Y bajaron muchos ángeles del cielo para alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Los pastores luego de eso fueron al pesebre y vieron a Jesús. También ahí llegaron los 3 sabios de Oriente, ¿verdad?, y le trajeron los regalos. Y fue algo increíble. Los ángeles bajaron del cielo para adorar a Jesús, ¿verdad? Y como ustedes saben, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños nacidos entre 2 años, porque, ¿verdad?, la profecía ya hablaba de un niño, ¿verdad?, nacido en ese tiempo, y Herodes mandó a matar a los niños. Antes de que Jesús naciera, ya estaban, ¿verdad?, querían matarlo, ya estaban esperando para matarlo, ¿verdad? Jesús siempre estuvo en peligro. Antes de nacer ya lo querían matar, ¿verdad? Y entonces, advertido en sueños, ¿verdad?, José se llevó a Jesús a Egipto, donde allí pasó Jesús su infancia en Egipto, y luego regresó a Nazaret porque murió los que estaban persiguiendo a Jesús. Pero entonces José, por miedo al que sucesó al rey Herodes, ¿verdad?, de que tomara represalia o que fuera como su padre, ¿verdad?, así de malo, pues entonces José se fue con María y Jesús a vivir en Nazaret. Y entonces allí, ¿verdad?, Jesús vivió lo que sería su infancia, ¿verdad? Él la vivió allí en Nazaret. Pero algo increíble de la enseñanza que Dios nos da por medio del nacimiento de Jesús, porque tú te pones a pensar de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Rey del mundo y Él nació como una persona pobre, no nació con nada a su alrededor, o sea, no tenía lujos ni nada, y tantas personas que presumen de lo que tienen, que presumen de tener muchos lujos, muchas cosas, cuando Jesús
Él vino al mundo sin nada de lujo, sin nada de riqueza. Él no vino con nada. Dios lo envió humilde y sencillo de corazón. Y esa es una tremenda enseñanza para, no solo para los ricos, sino para toda la humanidad. De que a Dios le gusta lo humilde y lo sencillo, y de que los ricos que se humillen y que no crean tanto en sus riquezas, que no se afanen de lo que tienen. Porque Jesús vino al mundo pobre, ¿verdad? También para consolar a los pobres según el mundo. En Santiago nos dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en fe? ¿Verdad? Dios ha escogido a los pobres del mundo. Jesús vino como una persona pobre. Y esto nos enseña que Dios consuela a los pobres y que Dios se compadece de los pobres. Porque Jesús mismo se compadeció, ¿verdad? Y Él cargó, ¿verdad? Con esa condición de ser pobre, ¿verdad? Y eso es una tremenda enseñanza. Así que espero que tengas un maravilloso día. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Amén. Bendiciones, hermanos.